En Chihuahua seguimos construyendo que sí te sirven. Al norte ampliamos la Gasa Universitaria y construimos la prolongación Nogales. Al sur construimos las turboglorietas. Ampliamos la calle Libia, conectando a muchas colonias. Y estamos terminando el nuevo puente en Periférico de la Juventud. Así, trabajamos juntos por un futuro mejor. Gobierno Municipal. En Chihuahua, juntos trabajamos por tu seguridad. Con la plataforma Escudo Chihuahua, colocamos 550 nuevas cámaras de vigilancia en zonas escolares y 100 nuevos botones de pánico en parabuses para estar más cerca de ti y mejorar el tiempo de respuesta. Por tu tranquilidad, seguimos trabajando juntos por un futuro mejor. Gobierno Municipal. ¿Qué tal? ¿Ya hiciste tu declaración anual? ¿Ya estás preparado para el cierre del año fiscal? Bueno, para ello nos acompaña el contador Jorge Ríos, de Ríos Consultores. Bienvenido, contador. Buenos días. Hola, hija, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo les anda tratando ya casi el cierre de año 2020 con todo lo que ha sucedido? Pues hay que irnos preparando para tener un ejercicio fiscal adecuado a las necesidades de esta situación. Excelente. Contador, ¿qué pasa con todas? En este mes es un mes crucial para todas las empresas y para aquellas personas, independientemente que no estén registradas como personas físicas o personas morales. Realmente es un mes importante en el cual pues debemos de tener ya todo el historial de las facturas que vamos a tener para nuestra declaración anual o bien para nuestro cierre de año fiscal. ¿Qué nos puede platicar de ello, contador? Fíjate que me gustaría precisamente el poderles platicar un poco de todo lo que se tiene que hacer antes de que termine el 2020, porque muchas veces las pláticas que tenemos es cómo hacer la declaración anual, pero nunca nos preparamos para antes de que termine el ejercicio y cumplir con todos los requisitos que la declaración anual nos va a pedir el año que entra, o aprovechar los beneficios de las mismas declaraciones anuales. Y vamos a enfocarnos en esta ocasión solamente en las personas físicas. Quiero pensar que las personas morales, al ya ser contribuyentes más grandes, pues deberían de haberse preparado con otras cosas o con otras actividades que bien podríamos tener esa plática en otro momento, pero me quiero enfocar en las personas físicas, que son las que pocas veces se les pone la atención adecuada. Y vamos a participar en dos partes. Primero, aquellas personas que tributan en algún régimen de incorporación fiscal, en las actividades empresariales y profesionales, personas físicas, arrendamiento y otros ingresos. Y otro exclusivamente por los salarios. ¿Sale? Y vamos a empezar entonces primero por los salarios. Desgraciadamente los salarios, pues no hay mucho que decir en cuestión de la tributación. ¿Qué significa? Tú laboras para alguien, ese alguien está obligado a hacer tu declaración, está obligado a retenerte cada periodo de pago el impuesto que te corresponde, y en tu declaración anual tendrás o no la obligación de emitir una declaración anual, pero me gustaría enfocarme un poco más adelante en que recomiendo que hagan declaración anual. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la persona física asalariada pues no tiene muchas alternativas más que estar seguro que su patrón está pagando los impuestos de sus retenciones y que les emitan los recibos timbrados de salarios de todo el ejercicio y que se los timbren dentro del periodo 2020 preferentemente, para que lo único que quede pendiente, pidan sus recibos de nómina, pidan los que estén timbrados, para que lo único que no se timbre en tiempo, pues sean las últimas nóminas de 2020, llámale si acaso las quincenas de diciembre o las semanas de diciembre y el aguinaldo y ese tipo de pagos, pero que de noviembre para atrás pues ya estén las declaraciones, ya estén las emisiones de los recibos de nómina timbrados, ya elaborados, para que ustedes no tengan problemas en su declaración anual en abril de 2021. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ahora, nos vamos a ir por el régimen de incorporación fiscal. Los contribuyentes que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal tienen un beneficio ya por el hecho de tributar en ese régimen. Entonces, no pueden aprovechar las deducciones personales. Lo único que les recomendaría sería que revisen bien su situación fiscal, revisen bien que hayan cumplido con todos los requisitos
que les da la ley para mantenerse en ese régimen fiscal que es muy preferente, es un régimen fiscal especial. Para mí es un paraíso fiscal el régimen de incorporación fiscal porque realmente no paga impuestos en relación a los demás contribuyentes si ganáramos lo mismo. Entonces, lo único que les digo es, si tienen ese beneficio por el tipo de actividades que generan, pues traten de hacer hasta lo imposible por no perder los derechos que les da ese régimen de incorporación fiscal. Una de las cosas malas, bueno, es que no tienen derecho a deducciones personales, que al ratito vamos a ver, ese es el punto en que nos vamos a enfocar al final. Luego nos vamos con las actividades empresariales y profesionales, que ellos tienen la obligación de generar ingresos con facturación, egresos con comprobante fiscal, para generar una base de tributación que pagará un impuesto. ¿Qué les invito? Que revisen que todos sus ingresos estén facturados, que los ingresos que estén efectivamente cobrados estén bien determinados, porque acuérdense que las personas físicas pagan por los ingresos que cobran, no por los ingresos que facturen. Si a ti no te han pagado, tú no vas a pagar impuestos. Pero si tú no le has pagado a tus proveedores o no has pagado tus gastos, no los podrás deducir. Entonces es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Lo segundo es que debemos de cumplir con los requisitos de deducibilidad, que sea un gasto estrictamente indispensable, que tenga una factura, que la forma de pago es muy importante. Acuérdense que la forma de pago para las personas físicas, actividades empresariales, profesionales y arrendamiento es que pagos mayores a 2,000 pesos no pueden ser pagados en efectivo. En el régimen de incorporación fiscal son de 5,000, se me olvidó ese detalle. Entonces nos regresamos a las actividades empresariales, tienen que pagar todo con tarjeta, transferencia, cheque para abono en cuenta del beneficiario, que es importantísimo. No se imaginan cuántos gastos se van a la basura porque no tomaron en cuenta la forma de pago. Transferencia, pago con tarjeta, pago con algún medio electrónico o cheque para abono en cuenta del beneficiario. No puede ser cheque sin abono en cuenta porque igual es no deducible. Y entonces, lo que yo les recomiendo es que revisen sobre todo la regla del gasto estrictamente indispensable. ¿Qué es estrictamente indispensable para Jorge Ríos? Es diferente para Elisa, es diferente para el médico, es diferente para el ingeniero, es diferente para el arquitecto, es diferente para la modelo de pasarela. Cada contribuyente tiene sus especificaciones. Yo les recomiendo que se acerquen a un buen contador, todavía tienen el tiempo, para que revisen qué gastos son estrictamente indispensables para ustedes, para poder aprovechar esas deducciones. Y entonces tener una declaración anual donde realmente puedas aprovechar los gastos que tu actividad preponderante generan y evitar el pago de impuestos en exceso. Pagar el impuesto que sea correcto. Algunos contribuyentes se les retienen impuestos, hay obligación de retención dependiendo de diferentes actividades. Les recomiendo mucho igual que emitan los complementos de pago, emitan las facturas donde vengan las retenciones correctamente para que puedan aprovechar los impuestos que ya les retuvieron y que pueden aprovechar en la declaración anual. ¿Estamos de acuerdo? Luego nos vamos a ir con el régimen de arrendamiento. El régimen de arrendamiento tiene un beneficio, o bueno, tiene dos posibilidades. La primera, que tú puedas aprovechar lo que le llaman la deducción ciega, que es un porcentaje de tus ingresos por el cual no pagarás impuestos y no tienes que buscar comprobante alguno. Y el otro es el pago formal del predial. Entonces, si tú tienes ingresos de 100 pesos cobrados, puedes deducir el 30% un porcentaje de tu gasto, de tu base, sin buscar comprobante alguno y tendrás el derecho de también reducir con el pago del predial. Dependerá entonces de tu giro, de tu realidad, si te vas a ir por la deducción ciega, que le llaman la deducción de la viuda, o por ingresos y egresos. Habrá personas físicas que son arrendamientos, que rentan casas, pero que se mantienen dándole mantenimiento a sus inmuebles, que están remodelando cada rato. Bueno, ellos tienen una figura. Aquella persona que tiene su casa o que tiene algunos localitos comerciales que no les hace absolutamente nada más que cobrar su renta cada mes,
pues yo les recomiendo que aprovechen la figura de la deducción ciega. Sí, entonces recapitulando, ya vimos salarios, ya vimos arrendamiento, actividades empresariales y profesionales y régimen de incorporación fiscal. Todos esos contribuyentes, bueno, y otros ingresos que, bueno, ya tienen otras figuras, no me voy a meter porque es el régimen de intereses, que si los donativos, etc. Lo vamos a enfocar aquí. Y entonces viene la parte buena. La parte buena es que todos los contribuyentes, excepto el régimen de incorporación fiscal, tienen derecho a las deducciones personales. La autoridad fiscal ha entendido que hay ciertos gastos que son indispensables y que las personas gastan y que, vamos a llamar así, es justo que los puedan reducir de su base de impuestos. Y vamos a trabajar primero con ellos. Lo primero es que todos estos comprobantes deben de tener una factura a nombre del contribuyente, con el RFC, cuando menos el código postal y haber sido pagado, que es lo más importante, como les hemos estado comentando, con alguna forma electrónica de pago. No aceptan o no se aceptan en las deducciones personales los pagos en efectivo. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar con los primeros, valga la redundancia. Lo primero y más importante son las deducciones de los gastos médicos. Platicamos contigo, ¿te acuerdas, Flaca? De que ahora que estás tú embarazada, pues todos los gastos que va a generar tu bebé y que estás generando tú por este embarazo, que son los ginecólogos, los gastos del hospital, eventualmente los pediatras y una serie de gastos que se van a venir, pues son deducibles de impuestos. La regla nos dice, aquí lo voy a leer para decirlo exactamente, dice que son los comprobantes de hospitales, honorarios a enfermeras, análisis, estudios clínicos, prótesis, así como lentes. Okay. ¿Sí? Deben de cumplir que no pasen de un salario mínimo anual del área geográfica del contribuyente, que ahora es una sola área geográfica. Tiene que haber sido pagada con transferencia y ahora, bajo la regla, te permite también hacer deducibles los gastos de nutriólogo y de psicólogo. Okay. Entonces, ahorita es muy buen momento porque si estuviste gastando con dentistas también, si estuviste gastando ese tipo de erogaciones y no pediste la factura, pero sí pagaste con pago, con tarjeta de crédito, pagaste con transferencia a ese médico, pues es buen momento que vayas a buscarlo, que ahorita es tiempo todavía, y le pidas que te haga tus facturas. Okay. Para que puedas aprovechar estas deducciones personales. Contador, Mira, hablábamos, perdone que me interrumpa, hablábamos que quedan excluidas las compras de medicamento que estén fuera de hospital, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno que te acordaste. Hiciste la tarea. Cuando tú tienes que generar gastos de medicamentos, la regla dice que solamente serán deducibles siempre y cuando hayan sido pagados dentro de la institución hospitalaria. ¿Sí? Cuando tú vas y, no sé, vamos a poner ejemplo, en tu caso, que te vas a aliviar y el doctor te pide, oye, tienes que comprarte una faja de compresión, vas a tener que comprar tales y cuales medicamentos, necesitas ciertos productos para poder recuperarte lo más rápido posible, tu bebé va a necesitar, yo qué sé, chorro de cosas. Todas esas cosas yo les recomiendo que las compren desde el hospital, porque lo común es, me voy a ahorrar unos pesos y saliendo, ay, disculpa el comentario, recién parida, todavía vas a ir a dar a la farmacia amarilla, que es disque más barata, a comprar todo, pero en ese momento ya no serían deducibles. Van a ser deducibles en el dentro de los gastos del hospital. Pudiera pensarse que es más caro, pero para mí, como lo vas a poder aprovechar fiscalmente, pues tendrías la deducibilidad y eso te puede repercutir en un ahorro mayor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perdón, aquí. Los gastos funerarios. Tristemente, bueno, también ahora con este tema de la pandemia, el tema de hacer deducible los gastos funerarios del contribuyente, de ascendientes, que son los hijos, digo, los papás, papá, mamá, esposa, hijos o concubina o concubino, son deducibles de impuestos. ¿Sí?
Entonces, en este momento tan duro que hemos pasado, perdón, en estos momentos tan duros que hemos pasado en últimas fechas, pues yo recomiendo que entre el dolor que tenemos que tener en nuestro corazón, pues vayamos a pedir factura a la funeraria porque es deducible de impuestos. Y bueno, si el dolor es muy grande, pues que sea un poquito más chiquito si le logramos quitar algo de impuestos al gobierno vía tu deducción, que tienes todo el derecho de pedir tu devolución en la declaración. Nada más que acuérdense que tuvieron que haber sido pagados mediante algún pago electrónico, cheque, transferencia, cheque para bono en cuenta, transferencia, pagos electrónicos. Okay. Si pagan en efectivo no son deducibles. Entonces ahorita tienen tiempo. Aquí hablamos de cualquier cantidad, contador, independientemente si son 200, 300, 2000. Ahorita platicábamos que para las Fíjate otras... que, sí, hay diferentes topes. No me gustaría meterme en el tema de los topes porque es bien variable. Hay muchas variantes y entonces nos perderíamos y pudiéramos generar que alguien asuma que tiene derecho a más o menos. Yo les recomiendo, hay topes, pero no se enfoquen en el tope. ¿Por qué? Porque es más fácil que si te gastaste de más, bueno, bien, si gastaste y solamente puedes aprovechar un pedazo, a que nada más andes buscando ese pedazo y no logres aplicar todas las deducciones. Entonces, si tú tienes que ir al médico, siempre pide factura. Si tú tienes que ir al dentista, siempre pide factura. Si tú tienes que algún gasto hospitalario, siempre pide factura. Y siempre bajo transferencia, ¿verdad? O por medio de las tarjetas. Ok. ¿Sí? El efectivo no vale. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita que platicamos de los gastos funerarios, bueno, pues tienes la situación de que si tienes una situación de este tipo, pues es deducible de impuestos. La ley dice que los gastos de los funerales a futuro, que aquí es muy socorrido, realmente hay un buen mercado para ese tipo de servicios, tú los vas a poder hacer deducible no en el momento que estés pagando el gasto funerario a futuro, sino lo vas a hacer deducible al momento del uso. ¿Sí? Entonces, no sé, tú compraste un seguro de un funeral a futuro hace 2 años o 3 años y lo tienes que usar este año, la funeraria te va a emitir una factura a tu nombre porque ya ocupaste ese servicio funerario. Entonces es muy interesante porque pues lo puedes aprovechar, ya de los males el menos, ¿verdad? Okay. Bueno, y luego nos vamos a enfocar en el que sí, pero en los gastos funerarios. Aquí. El otro punto que es muy interesante, y ese a mí me gusta mucho porque yo lo ocupo mucho, es el de los donativos. Cuando tú donas a una donataria autorizada, dice que siempre y cuando no excedan del 7% del ingreso acumulable, podrás hacerlo deducible. Entonces, si tú ayudas al CRIT, alguna donataria autorizada, puedes aprovechar esa ayuda económica que le das a esas asociaciones, las puedes aprovechar para deducir impuestos. Entonces, ya si vas a hacer esa labor social, pues trata de hacerlo con asociaciones que tengan el beneficio de ser donatarias autorizadas, porque además de que lo vas a aprovechar de impuestos, en tus impuestos, tienes el beneficio de asegurar que son fundaciones, que son asociaciones, que son responsables y que cumplen con muchos requisitos para tener esa autorización. Y entonces eso te va a dar cierta tranquilidad que el dinero que estás aportando está bien llevado, está bien manejado. Entonces ya platicamos de los médicos, de los funerales, de los donativos. Déjame le seguimos. Hay un tema que aquí en Chihuahua o aquí en México se usa muy poco, que es el ahorro. Habemos contribuyentes como yo, que yo ya me llamo viejito, que del año que estuvimos dados de alta en el Seguro Social del 1997 para atrás. Yo creo que ni siquiera habías nacido, eras un bebé. Y entonces tenemos el inconveniente de que Jorge Ríos va a poder conseguir una pensión de parte del gobierno, pero tal vez Elisa no. Y entonces tienen que empezar a pensar en su vejez desde ahorita que están jóvenes. Y entonces la ley autoriza
que cuando tú hagas aportaciones hasta el 10% de tus ingresos acumulables a un fondo de pensión, ¿sí? O a un fondo de inversión para pensión, o lo que le llamamos un seguro de vida total, ¿sí? La parte del ahorro que mandes a tu fondo de ahorro para la pensión será deducible de impuestos. En este caso aplica la Afore. Aplica la Afore. Comercialmente te diría, estaba esperando que tú me lo comentaras, pero sí, la Afore es una opción. Desgraciadamente la Afore, para mí personal punto de vista, no te da ni los rendimientos y las comisiones que generan las Afores son muy costosas. Entonces las Afores van a ser para el gasto que genera obligatoriamente el patrón, pero si tú quieres empezar a ahorrar para tu vejez, para tener una vejez digna, yo recomiendo que aprovechen todos los productos financieros que tienen los seguros, principalmente las aseguradoras, para esos fondos de pensión, que les digo, serán deducibles de impuestos. Entonces, si ya vas a estarle metiendo tú a una lanita a tu ahorro, pues aprovechar que sea deducible de impuestos. Perfecto. Gracias. ¿Sale? Muy bien. Hay una figura que se llama la deducción del servicio obligatorio de transporte escolar. La ley lo contempla, pero en Chihuahua no nos aplica, porque no tenemos servicio de transporte escolar obligatorio en las escuelas privadas del estado. Sí, de hecho, casi en ninguna parte del país. En algunos lugares del distrito federal, lo que es el área conurbada del Estado de México, Distrito Federal, Puebla, me ha tocado ver casos donde el tipo de escuela privada pone como obligatoria el pago del transporte por circunstancias especiales. Chihuahua no tiene, al menos hasta el día de hoy, no me ha tocado ninguna escuela que genere la obligatoriedad del transporte de los niños. Entonces, nada más saber que existe el beneficio, por si nos escuchan de otros estados de la República, que cuando en la escuela en la que tus hijos estudian es obligatorio el pago del transporte, ese transporte será deducible bajo ciertos topes. ¿Estamos de acuerdo? Okay. El que es muy interesante y que tiene pocos años es que las colegiaturas privadas también son deducibles de impuestos para tus hijos. Y entonces tienes derecho a deducir preescolar, que ya te tocará en su momento, Así es. primaria, secundaria, lo que ahora le llaman el superior técnico universitario, lo que antes eran los técnicos, y bachillerato o equivalente. ¿Sí? Tienen diferentes cantidades, van entre los 14,200 pesos anuales hasta los 24,500 pesos anuales, que son muy buenos. Pero lo más interesante es que son deducibles para el contribuyente, los estudios del contribuyente, de sus papás, de sus hijos, de su esposa o de su concubina, concubino, esposo. Entonces, si ya tienes que gastar en escuelas privadas, que ahorita estamos en un tema del año pasado, era muy socorrido en las escuelas privadas, porque asumíamos que la educación privada era mejor que la pública, y se vino un boom de que los niños estudiaran en escuelas privadas, y ahora con el tema de la pandemia del segundo semestre de 2020 para acá, yo no sé por qué las papás les dio por sentirse codos y no pagar las colegiaturas y mandar a sus hijos a las escuelas públicas o a estudiar independientes, por pretexto de que la colegiatura, porque es perdón, se fue la palabra, vía Zoom, ya no es una escuela de calidad. Si tu caso es que aún con todo este esquema de la pandemia, sigues pagando las colegiaturas de tus hijos, aunque estén en homeschooling, pues recomiendo que vean muy bien el tema de la forma de pago, del comprobante fiscal, que tiene muchos requisitos: nombre del niño, en qué grado escolar está, cuál es su CUR, la clave, bueno, ciertos conceptos que debe llevar el comprobante fiscal. La forma de pago, que ya lo hemos platicado en todos los casos, es la misma. No pueden ser pagadas las colegiaturas en efectivo, pero pues si tú tienes, no sé, asumes que tienes 2 hijos,
uno en la secundaria y uno en la prepa, pues ya estás hablando de casi 40,000 pesos de deducciones. Muy buenos, ¿vale? Entonces, es muy interesante el asunto. Si tienes hijos adoptados o adoptaste, puedes deducir ese tipo de gastos. Nada más hay que cumplir con los requisitos que te pide adicionales si es el caso de que tienes hijos adoptados o tú eres un adoptado. Ok. ¿Vamos de acuerdo? Es muy interesante la figura de las colegiaturas porque te da la posibilidad de generar un gasto adicional para poderlo deducir. Obviamente, pues son escuelas que tengan los permisos correspondientes de la Secretaría de Educación Pública. ¿Estamos de acuerdo? Y la que para mí es más importante, que es la que a mí me gusta mucho y que todos tenemos, o que casi todos, son las hipotecas. Hagamos lo que hagamos, si tenemos una hipoteca, ya tenemos asegurada una deducción, que es la deducción de los intereses reales pagados, que es una matemática, para no entrar en demasiados tecnicismos, entre lo que tú pagas de interés y lo que genera la inflación del país. Y como la inflación del país legal es más chiquita que la inflación real, pues tienes ahí un beneficio interesante de poder aprovechar esa deducción de los intereses que genera la hipoteca. Lo padre es que ahí no hay que pedir factura. El banco o la entidad financiera o el Infonavit o ¿cómo se llama? El del ISSSTE, no me acuerdo cómo se llama, que es el Infonavit del ISSSTE, tiene su nombre, Fobiste, te van a emitir un documento que es una constancia donde te diga cuáles fueron los intereses reales pagados y que se va a cargar automáticamente en tu declaración anual. Okay. De hecho, un punto interesante que vale la pena comentar es que la declaración anual está precargada. Entonces está bastante interesante porque casi la declaración anual se hace sola. Si bien yo recomiendo que contraten un contador o alguien que les ayude para hacerla, porque no son especialistas, y verificar que la declaración cumpla con todos los requisitos, sí tienes el beneficio de que si no quieres ni siquiera pagar en contador, lo puedes hacer tú solito. Hay un montón de tutoriales en las páginas del Facebook y YouTube y todas estas, la misma página del SAT, que te dice paso a paso cómo hacer tu declaración anual sin tener que usar a un especialista. También el seguro de gastos, las primas de seguro de gastos médicos mayores son deducibles de impuestos en la declaración anual. Si tú tienes que pagar una póliza de gastos médicos mayores, esa póliza, por ejemplo, ahorita que ustedes van a tener a tu bebé, yo les recomiendo que compren una prima de seguro de gastos médicos mayores, porque el beneficio que tienen es que tu bebé nace sin lo que le llaman las preexistencias. Si tú compras un seguro de vida para ti, Elisa, vas a tener un periodo de tiempo en donde ciertas enfermedades no te las cubre, porque la aseguradora va a asumir que las tenías antes de haber contratado la póliza o que contrataste la póliza para darle un llegue. Así es. Tu bebé nace con póliza. Tu bebé nace sin preexistencia alguna. Entonces, ese tipo de pólizas de seguro de gastos médicos mayores son deducibles para ti, Elisa, o para tu esposo que las paga, porque son de tu bebé. Okay. Tú, Elisa, que laboras, no puedes deducir los gastos de tu marido. Tu marido que labora no puede deducir los gastos. Él no puede deducir tus gastos, porque Elisa es contribuyente como asalariada y tendría que hacer sus gastos y los de su bebé. O tu marido podrá hacer los gastos de él y de su bebé. Okay. ¿Estamos de acuerdo? No puedes mezclar. Y lo mismo pasa con los papás, ¿sí? Yo como hijo puedo deducir solamente las deducciones personales de mi mamá, porque mi papá es contribuyente. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Yo les recomiendo a todos los que hoy nos escuchan es que revisen su estatus personal. Me gustaría que en esta ocasión, Elisa, pusieras mis datos de contacto ahí en el video para poder, si alguno de ustedes tiene la necesidad de que les aclaremos un poco el camino ya en lo particular. Yo creo que sí vale la pena porque, mira, hace muchos años te platicaba, ¿te acuerdas? Hace muchos años
cuando este tema de las declaraciones anuales iniciaba, me tocó un muchachito que era, en aquel tiempo, en una maquila grandotototota, nos contrataron para explicarle a los gerentes, a los superintendentes, supervisores, hacia arriba, lo que era hacer declaración anual y los beneficios que tenía que hicieran declaración anual. Y se coló un muchachito, en aquel entonces tendría 21, 22 años, estoy hablando de hace muchos años, antes de, a finales de los, a principios de, a finales de los 90, principios de los 2000, y el muchacho era operador de producción de un turno, era supervisor de línea, algo así, y ganaba pues bien poquito. Y él se coló a la plática del tercer turno, porque le dábamos a todos los turnos de la maquila, y me dice, es que yo quiero hacer declaración anual. Usted dice que vale la pena, yo quiero hacer declaración anual. Obviamente yo a esas personas yo les iba a cobrar por hacer declaraciones anuales, y le platiqué al joven, ¿sabes qué? Si tú cumples con todo lo que te digo, si haces todo lo que te digo, no te voy a hacer cobrar por tu declaración anual. Demuéstrales a todas estas personas, demuéstrale a todas estas personas que tú puedes hacer declaración anual y que te va a ir bien en ella. Pues ese año, en el año siguiente que hicimos su declaración anual, él recibiría como unos 200, 250, 300 pesos de devolución. Hoy por hoy esa persona es gerente de una planta aquí en Chihuahua, gana obviamente muchísimo más de lo que ganaba en ese momento, sigue siendo nuestro cliente, hoy ya le cobramos, pero lo interesante es que el año pasado, y eso se me lo platicaste el día que estábamos tú y yo en privado, se me olvidó platicarte que el año pasado tuvo él la bendición y la mala suerte de que murió su mamá y el mismo año nació su bebé. Entonces, como él sí me hace caso, tenía su deducción personal de los gastos funerarios de la mamá, de los gastos médicos tuvieron que absorber la familia o él de su mamá, los gastos de ginecólogo, los gastos del bebé, de su declaración anual. Más o menos, si no me equivoco, el parto le ha de haber costado como unos 60,000 pesos, 70,000 pesos. La declaración anual en ese año, su devolución fue de 60 y tantos mil pesos. Significa que el parto le salió gratis. Así es. Entonces, yo les recomiendo que no lo dejen en saco roto. Yo me pongo a ustedes por si necesitan algo de alguna asesoría, que les aclaren en algún punto en particular. Pero todos los que son jóvenes que nos van a estar escuchando y que están bien acostumbrados a los tutoriales y a los YouTube y a todos esos, el otro día me llegó un TikTok de declaración anual. Entonces, métanse a todas las plataformas, pero recuerden, la declaración está hecha para beneficiar al que la hace, no para perjudicarlo. Si te preparas, si aprovechas las deducciones personales, si aprovechas las deducciones en las actividades empresariales y profesionales, segurito te puede salir un saldo a favor. Ese saldo a favor lo puedes aprovechar y tener una cantidad de aguinaldo adicionado allá por el mes de mayo, junio. Además, la autoridad tiene un beneficio muy padre, que si tú eres de los que primero hace su declaración anual y lo hace bien, tienes deducción express. ¿Sí? Tengo gente que hemos hecho su declaración el día 2 de abril y para el 10 de abril ya tiene la lana en la bolsa. Entonces, nada más es quererlo hacer, nada más es tener las ganas de hacer las cosas. Así es. De hecho, justamente es la parte en la que platicamos que es una obligación que nosotros tenemos el poder, el tener que pagar impuestos, pero también tenemos beneficios que la misma ley nos está dando y que debemos de aprovechar. Entonces, entre más informados estemos, pues muchísimo mejor va a ser para nosotros poder recuperar un poco precisamente esas aportaciones que ya nosotros obligatoriamente tenemos que hacer al gobierno. Así es. Entonces, para eso están las leyes, hay que aprovecharlas, hay que usar todo lo que las leyes nos están permitiendo en nuestro beneficio. Así es. Por último, contador, 2 preguntas. La primera de ellas comentaba que para deducciones personales el RIF no aplica. ¿Qué pasa con aquellas personas que adicional de estar dadas de alta en el RIF son también asalariados, también trabajan en algún otro lado? Ahí sí van a poder aprovechar las deducciones personales. Ok. Porque por su parte de deducción personal por asalariado,
ese cachito sí puede ser deducción personal. El que es RIF puro, que no tiene otra actividad, no podrá aprovecharlos. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen un beneficiote. ¿Sí? Pero todos los demás contribuyentes sí tienen la oportunidad de declaración anual y de deducciones personales. Perfecto. Y por último, la otra pregunta es, platicamos de los seguros de gastos médicos mayores. Si una persona compra un seguro de vida, ¿puede también deducirlo o ese no aplica? No, el seguro de vida no es deducible. Ok. Nada más la parte de ahorro que te decía. Hay una cosa que se llama seguro de vida total. El seguro de vida total significa que tienes la protección de si te mueres, pero que parte del dinero que estás pagando cada mes en tu póliza, una parte va a tu ahorro para el retiro. Esa parte del ahorro sí es deducible, pero la póliza de vida no es deducible. Contador, muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. ¿Algo más que quisiera adicionar a la plática que acabamos de escuchar? Pues nada más reiterarles el compromiso que tenemos con ustedes de ayudar a todas las personas que nos escuchan, agradecerles por este año que tuvieron a bien invitarme a estar con ustedes. Estoy feliz, no hay cosa que me guste más que tratar de transmitir lo poco o mucho que he aprendido con los años. Que tengan excelentes fiestas en su casa con sana distancia, que las pachangas no sean una razón para que no lleguen al año que entra. Ya el año que entra veremos y esperemos en Dios que todo se mejore, pero si no, hay que seguirle dando como siempre. Perfecto. Muchísimas gracias, contador, y gracias a ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que esta es una iniciativa del gobierno municipal y los esperamos en la siguiente plática. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Nos vemos. Hasta luego. En Chihuahua seguimos construyendo obras que sí te sirven. Al norte ampliamos la gasa universitaria y construimos la prolongación Nogales. Al sur construimos las turboglorietas. Ampliamos la calle Libia, conectando a muchas colonias. Y estamos terminando el nuevo puente en Periférico de la Juventud. Así, trabajamos juntos por un futuro mejor. Gobierno Municipal.